Las 12 prisiones italianas más peligrosas, desde mafiosos asesinos hasta terroristas intrigantes. Las prisiones de Italia están habitadas por algunas de las personas más despiadadas del mundo. Su problema constante de hacinamiento también significa que estos lugares no son seguros ni siquiera para los guardias de la prisión. Bienvenidos a un nuevo video. Prepárate mientras te damos un vistazo de las 12 prisiones más peligrosas de Italia. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 12. La prisión de Pagliarelli. Es una prisión de máxima seguridad en el barrio de Pagliarelli de Palermo, Sicilia, Italia. Pagliarelli fue construida en 1980, entró en funcionamiento en 1996 y es contiguo y anexo al Tribunal de Palermo. La prisión está situada detrás de las cadenas montañosas de Madonie y es una estructura muy grande y de hormigón armado, tanto para hombres como para mujeres en la ciudad principal de la isla. Pagliarelli se divide en 8 departamentos: Sirocco, Maestrale y Libeccio, Sur o Mari, Tirreno, Adriático y Ionio, y Este o Pianetti, con un total de casi 1000 internos. Algunas reglas del instituto parecen ser muy punitivas en cuanto a las conductas inapropiadas y prohibidas. En junio de 2015, un albanés fue descubierto justo a tiempo durante una fuga de la cárcel y poco después fue asesinado por el dueño de la casa que estaba robando. Pagliarelli es una prisión de máxima seguridad que alberga presos de toda Italia. Además, Pagliarelli es una prisión local que acepta diferentes categorías de presos y de diferentes países, especialmente de Rumania y Túnez. Además, el establecimiento sirve al tribunal, al Poder Judicial de Vigilancia y a la UEP. El alojamiento en la prisión es una combinación de aproximadamente un 70% de celdas de ocupación múltiple y un 30% de celdas individuales, distribuidas principalmente en 3 unidades residenciales. A los reclusos de Pagliarelli se les ofrece acceso a educación, talleres, 2 gimnasios, uno enfocado en cursos de educación física. Número 11. Regina Coeli. La prisión de Regina Coeli, o bien la cárcel de Regina Coeli, es la prisión más conocida en la ciudad de Roma, la capital de Italia. Anteriormente un convento católico, fue construida en 1654 en el barrio de Trastevere. Comenzó a servir como prisión en 1881. La construcción fue iniciada por el Papa Urbano VIII en 1642, pero su muerte detuvo las obras y el complejo quedó sin terminar. Entre 1810 y 1814, el antiguo convento católico fue confiscado por las fuerzas francesas de Napoleón, que suprimieron todas las órdenes religiosas en los territorios bajo control francés durante las guerras napoleónicas. Mientras que el complejo fue devuelto a las monjas carmelitas poco después, abandonaron el convento en 1873, y el reino de reciente creación de Italia confiscó el complejo y decidió convertirlo en una prisión en 1881. La restauración se llevó a cabo bajo la dirección de Carlo Morghini, y se completó solo en 1900. Un nuevo complejo de viviendas de una prisión para mujeres llamado Le Mantelati fue erigido cerca en un lugar también antiguamente ocupado por un convento católico. Número 10. La prisión de Vicenza. La prisión de Vicenza no es ajena al hacinamiento. En noviembre de 2019, 100 reclusos fueron trasladados a la prisión, los cuales tenían vínculos relacionados con el crimen organizado. La capacidad total de esta prisión es de 286 presos, pero ya tiene más reclusos que su capacidad tope. La llegada de estos 100 adicionales la elevó a 415 internos. Enviaron multitudes a una prisión ya sobrepoblada. La política italiana Mara Pisotto burlonamente se refirió a esta transferencia como turismo carcelario, y significa que algunos presos necesitarán trasladarse millas y millas para comparecer durante sus juicios, y podría ser un poco ingenuo transportar mafiosos por todo el país sin anticipar algún tipo de ataque sorpresa en el camino. Los mafiosos en la cárcel están reservados por el Código Penal 41, que les impide dirigir su clan tras las rejas, por lo que están sujetos a un mayor escrutinio que la mayoría. Cuando se introdujo esta ley en la década de 1970, 5 atentados con coche bomba se implementaron en Roma, Florencia y Milán, matando a 10 personas e hiriendo a docenas más. Y, mientras exploramos, la mafia continuó prevaleciendo dentro de las prisiones de Italia. Número 9. Centro de expulsión para inmigrantes ilegales. Esta no es una prisión por su nombre, pero a sus habitantes les gusta pensar de manera diferente. Italia está situada a lo largo del mar Mediterráneo y al otro lado está Libia, devastada por la guerra, por lo que miles y miles han huido a través del mar en pequeños botes en busca de una vida mejor, pero a través de estos centros la vida mejor que buscaban a menudo puede ser incluso peor. En el documental Justicia en Italia, dijo uno de los residentes y luego muestra al equipo de cámaras los lugares extranjeros, pero las personas que están dentro se ven obligadas a vivir aquí en condiciones extremadamente duras y peligrosas. Número 8. Prisión de Usiardón.
Volviendo a las prisiones convencionales y de vuelta a Sicilia, el New York Times en 1991 escribió sobre esta prisión cómo podría no ser una mala idea instalar una puerta giratoria de esa manera. Al menos los mafiosos no tendrían que esforzarse demasiado al entrar y salir de esta prisión. Se le llamaba sarcásticamente el Gran Hotel y la prisión permitía a los jefes de la mafia vestir bien, cortar trajes y disfrutar de comidas extravagantes. La mafiosa Michelle Catalano una vez celebró un banquete de langosta en el gimnasio de esta cárcel, mientras que un padrino pudo organizar la boda de su hija en la capilla de la prisión, pero todo esto cambió porque la gobernadora siciliana Rita Barbera decidió que usar cualquier diseño de marcas como Prada, Gucci, Valentino, Versace, Louis Vuitton y Armani están todas prohibidas. Una esposa de la mafia dijo que dejaron a su esposo desnudo. La cárcel no se limita a los miembros del crimen organizado. De hecho, muchos de ellos son inmigrantes de bajos ingresos e italianos que reciben donaciones de ropa usada de las organizaciones benéficas de los presos, por lo que ahora en esta prisión es mucho más difícil distinguir entre los mafiosos y los delincuentes comunes. Pero dado que a los mafiosos les gusta para disolver a sus enemigos en ácido, tal vez la idea de hacerlos indistinguibles de otros criminales no es tan buena. Número 7. Battue Carros. Es una cárcel de alta seguridad en Nuoro, Cerdeña, Italia. Fue inaugurado en la década de 1970 y está situado a las afueras de la localidad. La cárcel se usa principalmente para tipos especiales de prisioneros como terroristas, mafiosos altamente peligrosos y miembros de la Cosa Nostra, Camorra o 'Ndrangheta. Al 31 de octubre de 2022, 246 personas cumplen condena allí. Muchos hacen referencia a esta prisión como una tumba para los vivos, como exploraremos en otras prisiones de esta lista. Estas celdas aisladas a menudo se comparan con cámaras de tortura, y privar a los presos del contacto humano los vuelve gradualmente locos. Número 6. Prisión de Pisa Don Bosco. En esta prisión los reclusos habían terminado su ejercicio diario. Se les pidió que regresaran a sus celdas, pero se negaron. En su lugar, decidieron prender fuego a los muebles de este edificio. Esto fue en 2022, pero casi una réplica de este evento ocurrió en agosto de 2017, tras el suicidio de un joven recluso tunecino. Los presos protestaron y arrojaron muebles y provocaron incendios. A su vez argumentaron que las condiciones actuales en la prisión eran degradantes. Uno de los presos comparó la prisión con un barril lleno de pólvora esperando para estallar. Esto debido a la presencia de presos que son difíciles de administrar gracias a las estructuras en ruinas, así como a la grave falta de personal, especialmente en el papel de suboficiales. Es un polvorín y merece la atención adecuada. Número 5. Prisión de Modena. Si estas cuatro paredes pudieran hablar, no tendrían cosas bonitas que decir. Las condiciones degradantes de los reclusos se remontan a la década de 1970. Franco Seratin era un militante anarquista y antifascista que fue enviado a esta cárcel, y los guardias decidieron sacarle a golpe su espíritu revolucionario. El hombre se quejó con el médico de dolores de cabeza y le recetaron algunos medicamentos, pero Seratin murió al día siguiente. Su grupo se enfrentó al médico de la prisión Alberto Mamoli y le dispararon 3 veces, creyendo que el médico lo había matado. Número 4. Prisión de San Vittore. San Vittore es una prisión en el centro de la ciudad de Milán, Italia. Su construcción comenzó en 1872 y se inauguró el 7 de julio de 1879. La prisión tiene lugar para 600 reclusos, pero tenía 1036 presos en 2017. La construcción de la nueva prisión se decidió después de la unificación italiana, junto con otras obras de mejora de la infraestructura de Milán en el periodo comprendido entre la unificación y el primer plan urbanístico de la ciudad de 1889. Hasta entonces, los presos estaban detenidos en varias otras estructuras, no diseñadas como cárceles, entre ellos el antiguo convento de San Antonio Abate, en el Palacio de Justicia y en el antiguo convento de San Vittore. Para la construcción de la nueva estructura, el gobierno adquirió terrenos en las afueras de la ciudad, en un área escasamente desarrollada en ese momento. El edificio, diseñado por el ingeniero Francesco Luca, se inspira en el panóptico del siglo XVIII, con 6 salas de 3 plantas cada una. Los muros perimetrales se construyeron originalmente en estilo medieval, pero casi todos han sido reconstruidos con estándares modernos por razones de seguridad. Durante la ocupación del fascismo, la prisión de San Vittore se utilizó como casa para todos los enemigos, políticos o de guerra. Desde que los alemanes tomaron el poder en Italia en 1943, sucedieron muchos cambios en la prisión, hasta que ocurrieron los grandes disturbios en abril de 1946. Durante la ocupación alemana
en la Segunda Guerra Mundial, la prisión estuvo parcialmente sujetada a la jurisdicción alemana, con la SS en control de una de las salas. La prisión ganó notoriedad durante la guerra por el trato inhumano de los reclusos por parte de los guardias de la SS y las torturas llevadas a cabo allí. El 10 de agosto de 1944, 15 partisanos capturados recluidos en la prisión, elegidos personalmente por Theo Savic, jefe de la Gestapo en Milán, fueron ejecutados públicamente en Piazzale Loreto y expuestos, como represalia por un ataque partidista contra un convoy militar alemán. Las prisiones servían como estación de paso para los judíos arrestados en el norte de Italia, que serían llevados a la prisión de San Vittore y desde allí a la estación del tren de Milano Centrale, desde donde serían cargados en vagones de carga en una vía secreta debajo de la estación. El 9 de marzo del 2020, los internos se subieron a los techos y prendieron fuego a las celdas, en medio del caos en las prisiones desatado por las nuevas restricciones del gobierno por la pandemia del COVID-19. Número 3. Sassare, alta seguridad. Como muchos países del mundo occidental, Italia es también el hogar de muchos extremistas islámicos y esta cárcel de alta seguridad es donde envían a muchas de las mayores amenazas de Europa. Y, debido a que muchas de ellas son enviadas al mismo lugar, este es un caldo de cultivo para la radicalización. De hecho, muchos de estos presos no hablan italiano y solo pueden hablar árabe. Del mismo modo, los guardias de la prisión solo hablan italiano y no pueden hablar árabe. Las personas que literalmente lucharon por ISIS en Siria están dentro de estos muros. Un terrorista dentro de estos muros pasó su tiempo en Siria torturando y abusando de las personas por negarse a luchar por ISIS y le dio a la gente descargas eléctricas hasta que los guardias convertidos al Islam se apresuraron a monitorear el comportamiento de estas personas. Una de las cosas más extrañas que hacen es ver cómo responden a las noticias de grandes ataques terroristas. Existe la posibilidad de que puedan estar celebrando. Número 2. Prisión de Poggiorele. Bajo ninguna circunstancia deseas que te lleven a la habitación 0 en los registros de la prisión. Esta celda de la prisión se marcaría como una celda de aislamiento, pero extraoficialmente, este lugar ha sido descrito como una cámara de tortura. Se alega que está en una habitación donde los dioses pueden golpear brutalmente a los prisioneros que se han enfrentado a ellos de manera equivocada. No hay pruebas de esto porque convenientemente no hay cámaras de circuito cerrado en estas celdas. Se han encontrado paredes cubiertas de sangre, por lo que si haces los cálculos podrías argumentar que los oficiales necesitan una habitación ambigua como esta para mantener a sus reclusos bajo control. Durante toda su cadena perpetua a fines de la década de 1970, un recluso desafió al primer jefe, Antonio Spavón, a un duelo en el patio de la prisión y le dijo que usara una navaja con él, pero el hombre de apellido Cudolo era tan temido que Spavón se acobardó con él, y esto significaba que Cudolo era muy respetado en toda la prisión. En 1980 tenía 10.000 afiliados, manejó su cártel hasta los 79 años y murió en la cama de su prisión en 2021. Número 1. Prisión de Santa Maria Capua Vetere. Muchos reclusos protestaban dentro de este lugar y surgieron imágenes de cuán brutales se habían vuelto los oficiales con los reclusos. Las imágenes angustiosas muestran a los policías de la prisión usando sus porras, golpeándolos sin provocación e incluso tirando de sus cabellos. También hubo una caminata de vergüenza, donde tuvieron que caminar por una línea de guardias mientras eran golpeados por casi todos los presos. Los oficiales les habían exigido máscaras faciales, pero no se las dieron como se puede ver en el video. Tener una máscara facial para detener la propagación era un lujo que solo se le da a los guardias de la prisión. Cuando vemos abuso físico como este, tendemos a pensar solo en el dolor físico que se les inflige. Sin embargo, las heridas de estos eran más profundas que la piel, le dijo un prisionero a un reportero.